Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Los principales índices de Wall Street comienzan a darse de frente con sus resistencias. Mientras tanto, el buque insignia de la renta variable estadounidense, Apple, decide premiar a sus accionistas. Por el lado macro tenemos noticias mixtas. Vamos a analizar la situación del mercado estadounidense con Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital EAFI. Bienvenida, Luisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Pues bueno, si le parece vamos a hacer un breve esquema de cómo vamos a desarrollar el resto de la entrevista con las principales noticias que usted destacaría de la última semana del mercado americano. Muy bien, pues la semana pasada fue una semana con clara tendencia alcista aún para los mercados estadounidenses, aunque como has comentado en la breve introducción al principio, pues ha habido una serie de anuncios de resultados macroeconómicos y han sido un poco mixtos. A nivel económico, que podemos resaltar de la semana pasada fue el anuncio por parte de la Reserva Federal de los resultados de las pruebas de estrés a las que ha sometido a los grandes bancos estadounidenses. Y a nivel empresarial, pues destacamos, como has comentado, primeramente el lanzamiento o la salida de venta del nuevo iPad, y luego pues las noticias de principio de semana cuando se dio la información que finalmente Apple ha decidido distribuir dividendos entre sus accionistas. Y si le parece vamos a meternos de lleno en la situación técnica de los principales índices de Wall Street, que están en máximos de varios años, pero empiezan a dudar. Hay expertos que incluso apuntan a que a lo mejor es momento de vender llegados a estas resistencias. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues vamos a ver, ahora mismo, como estás comentando, tenemos al Nasdaq que está a niveles de hace 11 años, por otra parte tenemos el Dow Jones y el S&P 500, está a niveles de precrisis de hace 4 años. Por parte del S&P 500 pues incluso ha logrado subir o llegar a otra resistencia que tenía, que son los 1.400 puntos. Ahora mismo sigue por encima de los 1.400 puntos, pero es una barrera bastante significativa. Claro. La semana pasada, cuando se concluyó, fue la mejor semana en los últimos 3 meses para el S&P 500, entonces por esa parte muy bien. Pero si analizamos un poco más de fondo, por ejemplo el índice de volatilidad VIX está a mínimos anuales para este año y también se están acercando al nivel del mínimo anual del año pasado, que fue alcanzado, si no recuerdo mal, al final de abril del 2011. ¿Eso qué significa? Para algunos expertos eso podría ser como la antesala, o a lo mejor puede dar a entender que una posible corrección de los mercados está cerca. Pero bueno, como ahora desarrollaremos posteriormente, dependerá un poco sobre los resultados macroeconómicos más significativos de esta semana. Y desde el punto de vista macroeconómico de Estados Unidos tenemos noticias mixtas. Esta semana muy pendientes del mercado inmobiliario. La semana pasada los tuvimos de las ventas minoristas. Entre tanto, el mercado laboral se está estabilizando, esos datos de desempleo, y por todo ello hay voces que apuntan a que incluso la FED podría subir los tipos antes de finales de 2014, como tenían previsto. ¿Ustedes cómo ven la situación macroeconómica de Estados Unidos? Pues como estás comentando, en primer lugar, si hacemos un breve repaso, comenzamos con las ventas minoristas, que subieron durante el mes de febrero un 1,1%. Esa ha sido la mejor lectura según el Departamento de Comercio en los últimos 5 meses. Por otro lado, hay una consolidación de la mejora del sector, del área del empleo. Tenemos las solicitudes semanales de subsidio por desempleo que han vuelto a descender. Por tanto, seguimos en esa tendencia a la mejoría por parte de la tasa de empleo, que está reduciéndose en los últimos meses. Por otro lado, como has comentado, la Reserva Federal pues dio su discurso mensual. Bernanke ha vuelto a aclarar que los tipos de interés se van a mantener a mínimos históricos, aunque ya se levantan voces pensando que a lo mejor no van a ser capaces de mantenerlos. Pero aún así, ahora mismo estamos en el 2012, esto es un año electoral, se tienen que asegurar que la economía vaya a crecer antes de que llegue noviembre. Por tanto, seguramente hasta mediados del 2013 no creemos que vaya a haber un cambio en esa tendencia. Pero bueno, la Reserva Federal es la última que tiene voz en este tipo de decisión y ya seguirán informando. Por el momento es que las van a continuar a mínimos históricos hasta el 2014. Por otra parte, pues como has comentado al principio de la entrevista, ha habido datos mixtos, entonces también tenemos una serie de datos que no han sido tan positivos. Por ejemplo, las solicitudes de hipoteca MBA, que son semanales,
han vuelto a descender durante la semana pasada, y igualmente el índice de confianza del consumidor, que está elaborado por la Universidad de Michigan, la Universidad de Michigan, también ha descendido, ha quedado un poco por debajo de lo que estaba previsto por los analistas, y bueno, eso es un poco mixto con el primer dato que hemos dicho sobre las ventas minoristas. Por un lado sube la confianza de los inversores y consumen, pero por otro lado, ¿no?, la confianza parece que está descendiendo, así que no hay una tendencia todavía definida. Y ahora vamos a fijarnos en el sector bancario, porque la semana pasada se conocieron esos resultados, como usted comentaba antes, de los test de estrés realizados a 19 entidades, la gran mayoría, 15 aprobaron, pero entre las que suspendieron una de las grandes, Citigroup. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas pruebas de solvencia de los bancos estadounidenses? Pues sí, bueno, realmente han sido unas pruebas que todo el mundo estaba esperando ansiosamente por parte del mercado en general y del sector financiero. La Reserva Federal lo que ha realizado son unas pruebas de estrés utilizando 25 variables diferentes, intentando ver cómo actuaría o qué tipo de reservas tendrían los bancos si 25 de esas variables o escenarios macroeconómicos cambiaron de manera drástica. Por ejemplo, si hay una subida de desempleo superior al 13%, si hay variación en la tasa de inflación, en los tipos de interés, etcétera. Entonces, los resultados han sido bastante positivos. Como has comentado, 15 de las 19 grandes instituciones estadounidenses han aprobado, y eso pues también trae bastante confianza al sector, porque fue uno de los más castigados durante el 2011. Entonces, ahora mismo durante el 2012 ha sido uno de los sectores que ya ha repuntado mucho desde que comenzó el año, pero sin embargo todavía había gente que estaba disconforme. ¿Realmente creemos? ¿No creemos? Entonces, estos resultados, que son antesala al requisito de Basilea III, que entrará en vigor en 2019, pues están dando muestras que realmente las grandes instituciones bancarias estadounidenses están bastante más saneadas que lo que al principio se esperaba. Pero como has comentado, también ha habido un poquito de decepción, pero más ha sido sorpresa. Ahora a lo mejor podemos analizarlo más en detalle. Sí, la gran sorpresa ha sido Citigroup, una de las grandes. Sin embargo, parece que ya se ponen las pilas, ¿no? Y van a tomar medidas para probar esa Basilea III o estos tres de estrés. Sí, bueno, el caso de Citigroup hay que analizarlo un poco más en detalle para que los inversores realmente comprendan qué ha ocurrido con ellos, porque horas antes del gran anuncio por parte de la Reserva Federal, en casi todos los medios de comunicación se alzaban diciendo que creían que Citigroup iba a ser el gran ganador en estos resultados, y luego resultó que ha suspendido por un 0,1%. Lo que ha ocurrido en el caso de Citi concretamente es que no han podido llegar a alcanzar el requerimiento mínimo de capital de Ratio Tier 1, que es el que necesitaba una calificación o un coeficiente de 5%, y ellos se han quedado a las puertas con un 4,9%. Lo que ocurre que justo horas después de ese anuncio, pues su consejero delegado, Vikram Pandit, él aclaró que inicialmente la entidad había alcanzado un 5,9% en esa prueba, pero posteriormente, cuando ellos enviaron a la Fed un plan de reparto, bueno, un plan de retorno de capital a accionistas, ellos lo que pretendían era subir los dividendos y al mismo tiempo querían hacer una recompra de acciones por un total más o menos de 3.000 millones de dólares. Entonces se cree que ese plan ha sido demasiado, a lo mejor, extremo, y por eso ha sido la bajada de calificación de un 1% por parte de la Reserva Federal. No obstante, Citigroup ha aclarado que ellos tienen reservas y ahora mismo tienen capital suficiente para estar al nivel que está requerido por la Reserva Federal, pero no obstante van a solicitar, bueno, van a entregar un nuevo plan de capitalización a final de año. Exactamente, así que no hay ningún tipo de duda que no va a haber ningún problema. Eso sí, a nivel de dividendo pues no van a poder elevarlo como ellos deseaban al principio, pero no va a haber ningún tipo de variación, van a seguir con el dividendo que estaban distribuyendo hasta el momento. Y quien sí se decide a dar dividendo es Apple. No podemos dejar de hablar de la compañía de la manzanita, ¿no?, después de esa sorpresa
con la decisión después de 16 o 17 años, ¿no?, de retomar los dividendos al accionista, un dividendo trimestral de $2,65. Además invertirán 10.000 millones de dólares en recomprar acciones. ¿Cómo ven ustedes ahora mismo Apple? Pues bueno, es que realmente Apple lo que está intentando hacer es desmarcarse un poco de la era Steve Jobs y comenzar la era Tim Cook. Realmente esa ha sido la gran diferencia, porque Steve Jobs era un fiel opositor al reparto de dividendos y ha sido la llegada de Tim Cook, y pues ahora que tenían 100.000 millones en su balance en efectivo, pues han decidido, pues como has comentado, han anunciado un plan de anuncio por 45.000 millones de dólares, que lo que van a realizar es primeramente un reparto trimestral de dividendo, si no se sabe bien, antes quizá o a partir del 1 de julio del 2012 es cuando realmente van a decir la fecha, y luego aparte a final de año comenzarán ese programa de recompra de acciones. Y bueno, esta información fue dada a principio de semana, pero no olvidemos que a final de la semana pasada, el viernes, pues era el lanzamiento mundial, bueno, el inicio de las ventas del nuevo iPad, que ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad Apple. Pues como siempre, miles de personas en las puertas de los países o de las tiendas de los países elegidos para fans de los productos de Apple. Exactamente, pero hay que destacar que en esta ocasión no se han agotado existencias como en otras ocasiones. Realmente ha tenido una buena acogida, ha habido muchas ventas, no tenemos duda que esto va a tener un impacto muy positivo para los resultados empresariales de este trimestre, que está a punto de acabar, pero a lo mejor no ha sido un boom tan grande como el lanzamiento del iPhone 4S o a lo mejor el iPad 2 anteriormente. Pero todavía lo han hecho de una forma muy inteligente, porque aparte de ser una tableta muy mejorada y a nivel de la calidad de la pantalla, etcétera, todavía hay una serie de aspectos que se cree que pueden mejorar y que seguramente vendrán en la próxima versión de la tableta. Y por otro lado también lo que han realizado es un descuento del iPad 2 ahora mismo, y eso también pues va a elevar también el consumo de las otras tabletas. Por tanto, para este trimestre fiscal seguramente otra vez darán muy buenos resultados empresariales. Ahora la pregunta será si van a poder continuar con esta senda de crecimiento, porque han subido un 40% en los últimos 2 meses y medio y ya han pasado la barrera de los $600, y hay bastantes analistas que siguen recomendados sobre comprar y comprar posiciones, y suben el precio objetivo, pero lógicamente el listón está bastante alto. Ya empieza a dar vértigo, ¿no?, a estos niveles. Sí. Y bueno, para esta semana, ¿por dónde pasan las claves macroeconómicas? Pues como has comentado, el sector inmobiliario es la pieza clave de esta semana, además muy importante para esos niveles de resistencia que estamos comentando. Realmente el sector inmobiliario es todavía realmente un poco el que está sembrando un poco de duda en esta mejora de la economía estadounidense. Y bueno, a principio de semana ya se anunció el dato del indicador NHB del mercado de vivienda, que ha sido bastante, ha estado en sintonía al anunciado que en el mes anterior, ha sido con una lectura de 28 puntos. Hay que recordar a los inversores que ha subido 14 puntos en los últimos, desde septiembre del 2011 ha habido una variación de 14 puntos, es muy positivo, pero aún está alejado de la senda del crecimiento, que es una lectura del 50, de la puntuación 50. Eso por una parte. Y luego también se van a anunciar, han anunciado datos sobre inicios de viviendas, construcciones de viviendas, permisos también de construcción. Luego también hoy se va a hablar sobre las solicitudes de hipotecas semanales MBA, las ventas de viviendas de segunda mano, y luego pues también se va a hablar mañana el índice de precios de viviendas, y luego a final de semana el índice de viviendas nuevas. Eso por parte del sector inmobiliario, que seguro que vamos a tener mucha información, y luego aparte pues tendremos mañana, como siempre, solicitudes de desempleo, y también vamos a tener el índice de indicadores adelantados. O sea que va a ser una semana bastante importante para realmente ver cómo desaneada o cómo
continúa este crecimiento que hemos estado viendo en los últimos 2 meses y medio, 3 meses y medio en la economía americana. Pues tenemos que estar muy atentos a estas noticias macroeconómicas. Luisa Martínez, responsable de análisis de Miramar Capital y Acción. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.